licenciada. ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciada. ¿Todo bien? Hasta la clave se me había olvidado a mí de mí. Ahí estaba recordando, menos mal que uno las escribe porque ya ni la clave me recordaba para empezar la sesión. ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? ¿Salieron? ¿No salieron? ¿Se fueron a la playa? ¿No se fueron? ¿A dónde fueron? Chicos, Encerrados, licenciada. estudiando. Sí. Mejor porque así les rinde. A ella les faltan 2 exámenes. De hecho, yo pensé que hoy no teníamos clase, pero yo creo que el jueves tiene, saber, ¿cuándo tuvieron derecho? Ayer. No, el jueves tenemos derecho. El jueves tenían derecho, ¿verdad? Y ese sería el último, todavía falta alguno. Nos falta socio. ¿Y socio tendrían el lunes o el martes de la otra semana? Creo que es martes. Bien. Ustedes son pilas, hombre. Yo les rectifico cuándo son el otro que les falta. Bueno, tengo aquí a la mano, tenemos viernes alterno, nos toca el viernes de abril, el 9 de abril, fundamentos, no, esas técnicas, fundamentos, no. Fundamentos nos toca el 16, ¿oye? El 16 nos toca fundamentos y tendrían exámenes entonces el martes. El jueves, ¿qué día? El jueves y el martes, si no estoy mal, si no ustedes me ayudan ahí a corroborar. Según yo, tienen ustedes el jueves y luego el otro martes. Quiere decir que de clase nosotros tenemos el día de hoy y luego hasta la otra semana. Lo bueno es que la otra semana tenemos 2 días, ¿sí? Entonces, vamos a... ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano, chicos? Porque aquí me apareció la manita y ahora ya no la veo. Si alguien levantó la mano, puede activar su micrófono y hablarme, porque si no, tengo que ver aquí los 109 para ver quién fue. No me parece aquí ninguno. Bueno, creo que a alguno se le activó ahí la manita. Entonces, vamos a empezar con una información. Entonces, tenemos ya 65 de zona, ¿oye? Entonces, tenemos ya el primer parcial, segundo parcial y 3 tareas con la infografía que les mandó Ana. Y yo les acabo de enviar, ¿sí? Para que ustedes guarden los archivos de la filosofía, que es la presentación donde está la característica, donde está el problema de la filosofía, que es la filosofía, etcétera. Hasta, si ustedes pueden ver, incluye todas las corrientes más importantes, el positivismo, el pragmatismo, etcétera. Y luego un cuadro de la evolución de la filosofía. Vamos a ver el cuadro de la evolución mientras terminan de entrar los compañeros. Eso ya pues Ana ya les compartió una presentación en Canvas muy, muy amplia, y entonces ahí ustedes pueden escucharla un día o pueden con sus audífonos volverla a ver si tienen alguna duda de ese punto. Entonces, y luego de esto, pues vamos a ver un video para que ustedes se puedan relajar un poquito. Entonces, no sé si hay alguna duda, si no comenzamos de una vez. Bueno, calladitos bien. Licenciada, una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que en las guías
vienen, viene lo que es el voluntarismo, que no lo vimos. Los que, algunos no van a estar en esa presentación, pero sí van a estar en su texto. Bueno, en el texto todavía no les digo qué páginas, porque si se les digo ahorita se les van a olvidar. Pero donde dice el texto hasta la parte final, ahorita viene toda la parte a partir de las 76, viene hasta el final. Entonces, donde dice algunos términos, todos esos se pueden ustedes evaluar. Lo que pasa que en clase, pues no vemos en la clase magistral, no da tiempo ver todo el contenido del texto. Y por eso es que nosotros indicamos guía 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11. Indicamos también contenido de la página 76 hasta el final, sería en este caso. Entonces, si usted se va a su texto, ahí dice explicación de algunos términos, ahí eso quiere decir que usted tiene que hacer su subrayado o no sé, la técnica que ustedes utilicen, porque cualquiera de esos términos les pueden venir, ¿verdad? Imagínense, nosotros vemos 4 presentaciones más o menos por unidad, y para ver todo el texto, pues no nos, el texto es el complemento. El texto es el complemento. Entonces, hay otras que no van a venir. ¿Y cuáles le van a examinar? No les sabría decir, ¿verdad? Porque algunos le pueden venir 1, 2. Acuérdense que hablamos siempre de formatos de exámenes diferentes, ¿verdad? Donde ya dijimos que son 2, 4 más. Entonces, yo siempre les voy a dar lo fundamental, pero no se puede abarcar un 100% por el tiempo, ¿verdad? Las notas, estoy pasando las de la noche del sistema de notas, ya solo me faltan algunos alumnos, entonces para esta semana ya van a ver ustedes completita su zona, ¿no? Porque tengo que agregar la infografía y la última tarea. Entonces, en las guías, por favor, las guías se van a enfocar ustedes en las que tengan que ver con la última unidad de la filosofía, es decir, hacerlas y estudiarlas, ¿oye? Entonces, como les repito, puede ser que sean algo muy fácil como un formulario de Google, o mucho más fácil como un formato de un mapa mental de las leyes y principios. Pero como les digo, ahorita están en exámenes parciales ustedes todavía, entonces tengo que adelantar el contenido, pero no voy a cargar en esta semana con otra prueba, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes, como ustedes ya tienen ahí la presentación esta, entonces yo solo la voy a refrescar, ¿sí? Cuadro de la evolución histórica de la filosofía. ¿Pueden ver el cuadro? Sí, licenciada. Bueno, entonces, vean, el cuadro de la evolución histórica de la filosofía, antes de que se me olvide, muy bonitas sus infografías. Yo pude ver la mayoría, algunas, pues no todas, y muy bonitas, por eso es que la mayoría sacó 4 y 5, 5, 5, 5, fue lo predominante, pues, y como les digo, Ana, pues, tanto la auxiliar de la tarde como la de la noche tienen una actitud de colaboración y de ver cuidadosamente los trabajos de ustedes. Entonces, la verdad es que fueron trabajos muy, muy buenos, y algunos pues incluso estaban molestos cuando dejamos un poquito de tiempo más, pero siempre hay que pensar que nosotros cumplimos y excelente. Imagínense que ustedes ahorita no fueron a ningún lado, se quedaron estudiando, pues qué bueno, ¿va? Pero no se va a enojar uno y con ganas de, como mandaban los memes de Walking Dead y los otros disparando los que nos quedamos, ¿no? ¿Verdad? Cada quien se tiene que cuidar y cada quien tiene que ver por uno mismo, por su familia, y los demás, pues, media vez uno cumple, esa es la satisfacción, ¿oye? Esa es la satisfacción. Entonces, igual mediodía fue lo que se amplió para la entrega a los demás, y el que no cumple, aunque le den 5 días más, no lo hubiera hecho. Entonces, creo que son muy buenas las infografías, muy buen trabajo individual de la mayoría. Como les digo, algunos mandaron su video, su PDF.
buenísimos trabajos, yo los felicito y pues yo sé que cuesta, pero por lo menos en fundamentos creo que estamos 6 de abril, 6 de mayo, casi a un mes de nuestro examen final. Entonces, creo que sí, sí vale la pena ese esfuerzo que ustedes hacen y hay que seguir adelante, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Ustedes más o menos ya saben cuánto llevan en los 2 cursos que ya se examinaron de zona, entonces échenle gana ustedes están ahorita hasta más de la mitad del camino, entonces les falta un pico nada más para llegar a la cima. Entonces, tenemos que seguir esforzándonos para ello, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar a ver el cuadro de la evolución histórica. Esto, pues, como ya lo vieron con Ana, pues solo es un refresh. Entonces dijimos que la mayoría, pues, son griegos, ¿sí? La filosofía antigua, la mayoría son griegos. Solo nos menciona Charvakas de India con el materialismo ingenuo. ¿Y por qué se llama materialismo ingenuo? Pues porque nos dice que lo fundamental en el pensamiento es el fuego, aire, agua y tierra. Es decir, el mundo gira alrededor de estos 4 elementos. Y si usted se va y usted busca la teoría asiática o la teoría hindú, todavía ellos creen en estos cuatro elementos. Hay hasta películas que se llama 4 elementos, el 5º elemento, donde dice todo lo que está a nuestro alrededor gira a raíz o alrededor de fuego, aire, agua y tierra. Luego todos los demás son griegos, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito de Efeso, en algunos pues solo dirá Efeso, y si como la compañera que preguntó, pues estos son los más importantes. Y entonces cuando decimos los más importantes, quiere decir que a mí me pueden evaluar al 100% de estos y de repente me van a mencionar otro que no lo dijo la profesora, pero sí está en mi libro, entonces, o en las diapositivas o la presentación que compartió la compañera, pero fijo que de esto sí me van a evaluar, ¿verdad? Entonces yo me voy a centrar en esto y yo obviamente voy a leer de la página 76 hasta el final, por lo menos hacer un pequeño subrayado o resumen. Luego dice Tales de Mileto, entonces nos dice el agua, la única fuente de todo cuanto existe. Anaximandro nos habla del apeirón. El apeirón era lo que él nombraba de que todo en sí tiene contrarios. Entonces, a eso que existe, que tiene día y noche, que tiene bueno y malo, que tiene alto, bajo, a eso le llamaba Anaximandro apeirón. El apeirón, a todo lo cuanto existe tiene contrarios. Si nos da tiempo, hoy vamos a empezar a ver las leyes de la dialéctica. Ahí vamos a encontrar la ley de la negación, la ley de la unidad y lucha de contrarios. Entonces vamos a ver que esa ley, todo cuanto existe, nos dice hay contrarios. En un segundo solo me cambio de pantalla para darle admisión a alguien. Okay. Bueno, y entonces todo cuanto existe tiene contrarios, nos dice Anaximandro. Vamos a continuar hablando de contrarios en la unidad y lucha de contrarios, especialmente en las clases sociales. Hay muchos contrarios: la burguesía, el proletariado, el pobre, el rico, el siervo y el señor feudal. Entonces, de por aquí, desde Anaximandro nos habla entonces en la antigüedad que hay en el mundo una cantidad de eventos contrarios tanto en la naturaleza como en la sociedad. Anaxímenes nos dice lo primordial es el aire. Entonces, la base de todo cuanto existe es el aire. Entonces, nos dice, no son los contrarios, no es el agua. Nosotros no podemos existir sin esto fundamental que es el aire, ¿verdad? Y sin ir tan lejos, vieron que ahora que uno usa mascarilla, como es de incómodo. Yo creo que ya todos estamos aburridos de usar la mascarilla, nos falta el aire, sentimos que no es lo mismo. A mí me da dolor de cabeza de todo al usar nuestra mascarilla, así es que
Yo creo que también nos estamos acostumbrando a estar en casa por lo mismo de la incomodidad de usar la mascarilla. Luego tenemos otro materialista, todos estos son materialistas. Tenemos a Demócrito, perdón, Heráclito de Éfeso, que nos dice la materia esencial, la base es el fuego. El fuego, y lo relaciona no solo con como este elemento fuego, sino también habla del calor. Entonces aquí Heráclito de Éfeso también habla del sol, habla también de la calidez que da el sol, no solo directamente con el fuego, sino entonces él lo enfoca que lo más importante nos lo da el astro sol. Entonces él dice el fuego, pero también ese calor grande que da el sol. Demócrito, entonces, fundador de la teoría atomística, porque es de átomos, ¿sí? Entonces, todo cuanto existe, dice, está formado de átomos. Los átomos como la partícula más pequeña, pero aquí Demócrito no nos había hablado en ningún momento, o él no se había descubierto científicamente que el átomo tenía otras divisiones, ¿verdad? Como los protones, neutrones, fotones, etcétera. Aquí solo nos dice Demócrito, todo cuanto existe está formado por átomos. Entonces, recuérdense que estos, tanto Heráclito de Éfeso, Demócrito, Aristóteles, eran filósofos, pero también eran científicos. Entonces, Aristóteles, Demócrito, aparte de ser científicos, eran biólogos. Entonces, no solo es una profesión, sino tenían varios estudios. Platón, que dijimos que es el representante o el máximo representante del idealismo objetivo. Y entonces decimos, lo único real es el mundo de las ideas. ¿Qué ideas? Esas ideas inmutables, las ideas que no mueren, y que hablamos en ese día que expuso muy bien el tema Ana, y dijimos esas ideas, pero de ideal, el ideal de las cosas, lo ideal de la política, lo ideal del gobernador, lo ideal de gobierno, lo ideal de presidente, lo ideal de mujer. Entonces, por eso decía, son inmutables y no cambian y siempre existirán. Entonces, por eso se dice, es un idealismo objetivo, porque se enfoca solo en la idea de las cosas también, la idea de animales, la idea de cuánto existe en la naturaleza y en todo alrededor, pero no solo la idea objetiva, sino también idealista, la idea, lo espiritual que enfocaba Platón. Aristóteles ya se enfoca directamente en la materia, y entonces nos dice, el mundo que existe es real. ¿Por qué es real? Porque es material. Y hoy vamos a ver entonces lo que es la materia y cómo se representa la materia. Vamos a ver hoy en 3 formas, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo se presenta la materia en 3 formas. Pero el que nos empieza a hablar de materia como tal es Aristóteles. Entonces, el fundador del materialismo es Aristóteles en la antigüedad. Pero ¿quiénes dijimos que eran los fundadores del materialismo dialéctico? A ver si se recuerdan. ¿Alguien se recuerda o ya se les olvidó? ¿Alguien? Marx y Engels. Muy bien. Marx y Engels, perfecto. Entonces, fundador del materialismo como tal en la antigüedad, Aristóteles, pero del materialismo dialéctico, Marx y Engels. Y luego, pues aquí tenemos otros materialismos como el vulgar, mecanicista, el materialismo vulgar que nos dice que el pensamiento es de una forma tosca, vulgar, simplista, cómo son las ideas o qué es la conciencia, pues nos dice, las ideas las segrega el cerebro, como segrega el hígado la bilis, o como segregamos la saliva de la boca. Entonces, por eso dice, presenta el pensamiento de una forma tosca, vulgar, simple. El materialismo mecanicista, toda actividad del mundo se asemeja con una máquina,
Y luego el idealismo subjetivo, que aquí no tiene, cuando ven aquí el espacio es que no hay representante, ¿sí? Que no hay un representante, sino solo la corriente. Y el idealismo subjetivo, que dice que todo el mundo que rodea al hombre es engendrado por su actividad psíquica. Entonces, cuando hablamos de idealismo subjetivo, estamos hablando del alma, del psique. Entonces dice, no solo del alma, sino de la actividad psíquica, sino de las sensaciones. Y entonces todo lo que existe a nuestro alrededor es basado por las sensaciones, por lo que viene intrínseco de la persona, lo que siente, la tristeza, la alegría, a eso se refiere cuando hablamos de esto. Entonces les mandé el cuadrito para que ustedes lo tengan de una forma más concreta. Obviamente ya tienen la presentación, entonces esa presentación en Canvas, a mí me gustó, hay que darle una miradita. Yo creo que tarda como 22 minutos, entonces vale la pena. ¿Alguna pregunta de lo que es las corrientes o la filosofía antigua? Si no, pasamos a lo siguiente. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada, gracias. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, si tiene su micrófono, Brittany, para que le pueda explicar. No tiene, dice. Bueno, se llama materialismo vulgar, simple o tosco, dijimos, porque es una forma simple, muy sencilla de ver los pensamientos. Cuando dicen materialismo simple o tosco o vulgar, está hablando de las ideas, del pensamiento. Entonces, aquí acuérdense que la filosofía es refutar qué es lo primero, o qué es la conciencia, qué es la materia. Y de acuerdo a lo que decía cada filósofo, ahí se fueron saliendo las corrientes. Entonces, cuando nosotros decimos el materialismo vulgar, dice que se llama así porque piensa o da los elementos para decir que las ideas las segrega el cerebro. Entonces, ¿por qué es una forma tosca? Porque nosotros sabemos que las ideas no son segregadas por el cerebro, sino es una función, del cerebro, pero es algo lógico. Entonces, nosotros no solo segregamos así como el sudor, nos segregan las ideas, no, sino que esto obviamente se da en nuestro cerebro, pero a raíz de lo que conocemos, a raíz de nuestro entorno, a raíz de la práctica social, nosotros podemos dar una opinión de la naturaleza, de las personas, de las relaciones sociales, de todo cuanto existe, de las enfermedades, de la salud, de todo, pero no como que nosotros sudamos y esas gotas de sudor, sí, así es, así salen las ideas del cerebro, no. O como cuando nosotros tenemos saliva y escupimos, así salen las ideas, no. Entonces, por eso dice, es una forma vulgar o tosca, porque dice las ideas las segrega el cerebro como la saliva a la boca, como la bilis el hígado. No sé si ahí estamos, Brittany, o le confundí más. Y entonces aquí lo fundamental sería, jóvenes, eso, tener en cuenta entonces qué es el materialismo dialéctico y quiénes son los fundadores. Los fundadores ya dijimos que Marx y Engels. Hoy vamos a continuar hablando de ellos porque ellos son los que nos hablan más de materia, de categorías, de leyes, ¿sí? No olvidarse entonces que nosotros ya vimos también que hay dos métodos para estudiar el mundo, ¿sí? El método metafísico y el método dialéctico. El método metafísico que nos dice que todo es igual,
todos los alumnos son iguales, hombres y mujeres son iguales, en el mundo todo es igual, ¿sí? Y nos dice, estamos igual que hace 10 años. Entonces, eso es el método metafísico, la forma de concebir el mundo, las cosas. Entonces nos dice, todo es igual, no hay opuestos, todo es absoluto, nada es relativo. Por el contrario, el método dialéctico nos dice todo está en constante movimiento, todo cambia, cambia el hombre, cambia la filosofía, cambia la forma de pensar. No totalmente, cuando decimos todo cambia, se va transformando. No es 100% el cambio, pero sí se van dando cambios en el hombre, en el entorno, en la práctica social. Entonces, obviamente va cambiando su forma de pensar. Por ejemplo, con esto de la pandemia, nosotros es imposible que para el 2022 o a finales de este año, cuando ya no haya pandemia, que nosotros pensemos igual. Nosotros nos vamos a transformar porque en años, creo que más de 100 años, no había habido una pandemia de este tipo. También hay escépticos, porque ahora ya les puedo decir yo, hay agnósticos, hay escépticos, porque ustedes ya vieron qué es el escepticismo y qué es el agnosticismo, que las dos corrientes nos dicen que son aquellas personas que no creen al 100% en las cosas, en la verdad de las cosas. Entonces nos dice, hay gente que ahorita están en primera línea y primera fase y segunda fase de vacunación, y a veces ni los mismos doctores se están vacunando. ¿Por qué creen ustedes que no se están vacunando algunos? ¿Sería falta de información? Porque no están seguros de lo que realmente está inyectando. La desconfianza. Por la desconfianza, por los efectos secundarios. Pero yo creo que en un año sí es una buena base para una vacuna, ¿o no? Porque acuérdense que esto fue hecha por médicos y por científicos. Entonces, lo que pasa es de que, en mi punto de vista, la gente no cree, pero generalmente los que no se van a vacunar es porque tienen su forma de pensar, pues obviamente que se respeta, ¿verdad? Entonces estamos en un mundo libre de pensamiento, donde si usted no quiere vacunarse, pues cuando ya le toca no se vacuna, pero también debe asumir los riesgos. Entonces, ¿qué será más riesgoso? ¿No vacunarse o vacunarse y que solo un día usted le tenga efectos como dolor de cuerpo, dolor de cabeza, cansancio? 1 o 2 días. Pues les digo en personas que yo sé que ya se vacunaron, conocidos. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será mejor? Tener uno la certeza de que por lo menos en un año no le va a dar esa enfermedad tan fea del COVID, o mejor no me arriesgo y no me vacuno y me quedo toda la vida pensando que algún día me va a dar. ¿Qué harían ustedes? Licenciada, tal vez yo en mi caso, pues no me vacunaría. Ajá, ¿por qué? Porque a base de, bueno, yo me informo a base de esta enfermedad, ¿verdad? Acerca de la vacuna, me he dado cuenta y también he tenido lastimosamente personas conocidas que han perecido por lo mismo de que se han puesto la vacuna. Entonces, como digo, a base de que me informo, he tenido experiencia sobre eso. Entonces, en mi parte, yo no me vacunaría. Ya. Yo sí me la pondría. Sí, eso es lo importante del conocimiento, ¿verdad? Informarse lo más que uno pueda. No solo de una parte. Acuérdense que el conocimiento no incluye solo un porcentaje, sino abarcar la mayoría, porque no podemos partir
de un bajo porcentaje para todos, pues porque a diferencia de Andy, yo sí sé de muchas personas que solo les ha dado, algunos, por ejemplo, mi hermana ya se vacunó y ella no le dio, pero nada, pues un poquito de sueño nada más. Y tengo otros tíos en el exterior y todo que no les dio nada, ya mayores de 70, y otra prima que es como de 40, pues que también le dio un poco como de cansancio nada más. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿verdad? ¿Y cuál es la mejor? Pues eso sí no lo sabemos porque nosotros no creamos la vacuna, porque hay de Johnson, hay otra suiza y todo, pero yo creo que sí vale la pena. Cuando, pues como les digo yo, criterio de cada uno, ¿ah? Pero cuando ya nos toca tenemos que firmar si nosotros no queremos, ¿verdad? Porque al final yo conozco más personas que han muerto que personas que han tenido alguna crisis por la vacuna, ¿va? Solo de la facultad conozco 6 personas que se han muerto, solo de la facultad de económicas, compañeros que no eran tan viejitos, ¿va? De 60 años, un compañero Willy, que fue el primero que se murió como de 55, se han muerto de económicas, del EPS, solo de la facultad, imagínense de toda la universidad. Entonces, yo creo que cuando se dé la oportunidad, pues sí sería bueno que, que nos vacunáramos, ¿no? Pero ahí sí que dependiendo de cada uno. Uh-huh. Entonces, igual fue con lo del sarampión, igual fue con lo del sarampión, la tosferina, la gente era escéptica a vacunarse, pero ya vieron que al final nuestra mamá de chiquitos nos ponen nuestra vacuna del sarampión, de la tosferina, de todas las enfermedades que nos pueden prevenir, ¿verdad? Que al final son como, Ana, usted que tiene pequeños, ¿cuántas? Son como 10, ¿verdad? Vacunas que le ponen a uno o menos. Que me recuerdo yo que son primer refuerzo, segundo refuerzo, tercer refuerzo, porque solo con una tampoco se hace nada. ¿Cómo cuántas son, Ana? Sí, se les pone a los 2, 4 meses, a los 6, al año y medio, a los 4, el refuerzo a los 8. Y son 3 refuerzos, ¿verdad? Entonces, al final, como les digo, es lo que pasa de nuestro país, al igual que muchos países pobres, diría yo, o en vías de desarrollo, aquí pasa de todo a ustedes. Entonces, tal vez por ese lado, pues sí, uno no, si es de comprarla, pues no comprarla en cualquier lado. Y uno tener como, no 100% la certeza, pero sí una seguridad de a dónde me la voy a poner, ¿verdad? Eso sí haría yo. Eso sí haría yo, tener una certeza de dónde me la van a poner. Entonces, igual como les digo, de pequeños nos ponen del sarampión, de la tosferina, de la BCG y un montón, que es que como con la teoría que dice el compañero, si está bien, ¿para qué se la va a poner? Imagínense los niños que no los vacunan sus mamás, por eso ya grandes les da polio, se llena la cara de sarampión, imagínense tener la cara llena de sarampión. Hay gente que sí muere de sarampión, de tosferina, de un montón. Y entonces decir, no, mis hijos están bien, no los vacuno. Si es que esas son prevenciones. Obviamente que estoy bien, pero si yo me puedo prevenir, imagínense que yo no tengo influenza, ni neumococo, ni hepatitis, pero me la voy a poner para prevenir que no me vaya a dar esto en un tiempo, o que no me vaya a dar tan fuerte, ¿verdad? Mucha gente le ha dado coronavirus de una forma leve, que son los que dicen, es una gripita, y otros que les ha dado muy fuerte. Hay otros que todavía están hospitalizados, entubados, y otros que han muerto. Entonces, ahí sí que cada quien con sus creencias, pero eso es lo que pasa, de que hay muchas formas de pensamiento. Entonces, hay gente que no cree en nada, que es escéptica, nada, que para qué me la pongo, que no sirven, que ni esto se la ponen y todo, ¿verdad? Y hay gente que es dogmática, que dice, no, Dios me cubre y no me lo voy a poner. Entonces, cuando nosotros solo creemos en dogmas, pues también decimos
no, nada de eso sirve y no me va a pasar nada. Entonces hay que tener cuidado y informarse uno bien, ¿verdad? Entonces, ahora pasamos a un intermedio. Entonces, mejor vemos este último. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, entonces vamos a oír una canción porque hoy no les puse video. Monster Math presents Addition Below 10. Okay. ¿Quiere ganar un segundo ingreso? Está pensando en invertir, pero no tiene idea de dónde o cómo hacerlo. Yo me sentía exactamente igual, hasta que conocí a mi experto. Bueno, entonces, como estaban muy serios, ahí les puse la canción, ¿verdad? Ahora vamos a ver los dos juntos, vamos a, o sea, el grupo y yo vamos a ver el tema de hoy. Entonces, vamos a ver las formas de existencia de la materia. ¿Sí? Acuérdense que estos documentos ustedes, yo siempre se los mando, entonces ustedes tienen que irlo guardando, así como les mandé las características de la ciencia, ¿verdad? Porque ya vieron que cuando trabajamos las características, los que trabajaron conmigo, cómo les sirvió en el examen, ¿sí? Entonces, siempre hay que guardar estos documentos e irlos haciendo juntos. Entonces, el tema de hoy son las formas de existencia de la materia. Déjenme decirles que ya nos faltan muy poquitos temas. Si ustedes ven su programa, solo nos faltan las leyes de la dialéctica, principios de la dialéctica, categorías, que eso van de la mano, serán como en 2 clases. Y luego la teoría de la verdad, 3 clases y vamos terminando, ¿sí? Entonces, vamos muy bien porque antes de la Semana Santa, pues aprovechamos el tiempo. Entonces, les pregunto, para ustedes, ¿qué es las formas de existencia de la materia? Ya hablamos que la materia, ¿sí? Es esa forma de asignar a los objetos, o más bien es esa categoría filosófica que designa todo cuanto existe, ¿sí? Repito, la materia es la categoría filosófica que designa a todos los objetos que existen o todo cuanto existe, a esos objetos que existen, ¿en dónde? En la realidad objetiva, ¿sí? Entonces, todo cuanto existe es materia. Y luego dice entonces, las formas de existencia de la materia son 3. La primera sería la materia existe en el movimiento. Entonces yo les pregunto, ¿qué es el movimiento, jóvenes? Para poderlo copiar acá. ¿Qué es el movimiento? Como ahorita ya no los veo porque tengo toda la pantalla, entonces si alguien quiere, prende su micrófono y habla porque no puedo ver la pantalla de Meet donde están ustedes. Entonces solo me dicen la materia es tal cosa. La materia sería el cambio de lugar o posición de un cuerpo en el espacio. Muy bien. Un poquito de volumen que le tenía mucho. Ahí está. Cambio de lugar, cambio en el espacio, dijo, de un lugar a otro, ¿verdad? O sea, movimiento es cambio. Pero, ¿qué más? Porque dice esa forma de movimiento que dice la compañera donde uno se desplaza de un lugar a otro, ese se llama
movimiento mecánico o forma de movimiento mecánico. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a empezar a escribir acá. ¿Qué más? Entonces, comprende cambios. ¿Qué más? ¿En dónde se dan esos cambios? ¿En dónde se dan esos cambios que dicen ustedes? En toda la materia. En la materia. En los cuerpos y espacios. Solo cerré la puerta, chicos. Cierro todas las puertas porque si no escucho mucha bulla. Después me muevo al calor, pero no va. Listo. Cero bulla. Sí, entonces esos cambios, no porque estamos hablando de la materia. Entonces dice, la materia existe en el movimiento. Y entonces, ¿qué es el movimiento? Comprende todos esos cambios. Pero ¿dónde se dan esos cambios? Entonces, son los cambios y también vamos a entender por cambio a esos procesos. Entonces, comprende todos los cambios y procesos que se dan ¿dónde? ¿Dónde se dan esos cambios y procesos? ¿En lo material? Uh-huh. En nuestro entorno. En nuestro entorno, exacto. Entonces, comprende todos los cambios y procesos que se dan o que se operan, todo nuestro entorno, todo alrededor. En este caso, dice que se dan no solo a nuestro alrededor, sino se dan en el universo. Entonces, aquí nos habla de esa transformación o ese movimiento de rotación de la Tierra, ¿sí? Ese es un cambio, ¿sí? Ni lo sentimos porque se da en los 365 días, pero ahí hay movimiento, ahí hay cambios, ¿verdad? Y por eso es que se dan las 4 estaciones, por eso no sé ahí con ustedes, pero aquí ahorita estaba lloviznando y por eso es que a veces hay calor, a veces hay lluvia, aire, de todo tenemos nosotros en nuestro bello país, hasta ceniza por montones, por el movimiento del volcán, ¿verdad? O de los volcanes, porque es volcán de Pacaya y volcán de fuego que tiran ceniza, tierra, de todo. Entonces, ahí no se ven, pero hay cambios, hay movimiento, ¿sí? Y entonces decimos nosotros, el movimiento, entonces, también va a ser si ustedes quieren copian, si ustedes quieren toman foto y si no, de todos modos yo lo comparto. Entonces, no solo como dice, son cambios que se dan en el universo, entonces también van a ser cambios que se producen en los objetos y los fenómenos. Entonces, por ejemplo, de los cambios en los fenómenos, ya dijimos, del volcán, cuando hace erupción un volcán. ¿Qué otro movimiento podemos dar nosotros respecto de, hablando de fenómenos? ¿Qué otro se les ocurre a ustedes? Los sismos, tal vez. ¿Cómo? Sismos. Ah, muy bien. Temblores, sismos. ¿Qué más? Lluvias, tormentas, todo eso son cambios que se producen en la naturaleza, ¿verdad? También hay cambios en la sociedad. ¿Qué cambios creen ustedes que se dan en la sociedad? ¿Quién me puede decir uno? Cambios en la sociedad. Puede ser la economía. Muy bien, la economía. ¿Qué más? Lo político. La violencia en el ámbito político, exacto. Entonces, todos esos también son movimientos
y eso se llama forma del movimiento social. Entonces, vamos a ver que hay varias clases de movimiento. El movimiento mecánico, que es el que dijo la compañera de principio, es el desplazamiento de las partículas de la materia o de los cuerpos en el espacio. Los ejemplos, si no los voy a poner acá y ustedes los pueden escribir. Entonces, alguien que me diga un ejemplo de forma de movimiento mecánico. Puede ser. ¿Sí se ve este documento o no? Sí, gracias. Bueno, entonces, un ejemplo de forma de movimiento mecánico. Correr podría ser. Correr, muy bien. ¿Por qué? Porque yo me desplazo de un lado a otro. De hecho, cuando les dije voy a cerrar las puertas, esa era una forma mecánica. ¿Sí? Ahora, entonces, siempre que yo me desplazo, pero no solo es de personas. Oye, ¿quién me puede dar que no sea de personas? Porque ya me dijeron correr. ¿Otro? Un carro. Un carro se desplaza de un lado a otro. Exacto. El movimiento entonces de un carro, de un vehículo, de cualquier transporte, ¿verdad? No necesariamente un carro, un tren, un barco, un avión. Entonces se desplaza de un lugar a otro. Por eso dice desplazamiento de las partículas de la materia o de los cuerpos en el espacio. ¿Sí? Luego dice físico. La forma de movimiento físico o forma de movimiento física son los cambios en los procesos, ya sea procesos calóricos o procesos eléctricos. ¿Me puede dar un ejemplo de este entonces, de la forma física del movimiento? Un ejemplo de la forma física del movimiento. ¿Será que uno puede hacer la energía eléctrica? Claro. Entonces, una forma física es en la energía eléctrica. La energía eléctrica nosotros no vemos ese movimiento, pero nuestro contador ahí nos marca los kilowatts que nosotros consumimos por hora, ¿verdad? Y nos dice, bueno, usted va consumiendo 30 por día, 20, 40, 50 y al mes nos llega la factura de lo que usted consumió de electricidad o de energía en el mes, ¿verdad? Entonces, ese es un cambio físico, porque dice son los procesos calóricos y eléctricos que se dan. Entonces, aunque nosotros no veamos, ahí hay partículas, ¿sí? Hay partículas dentro, partículas eléctricas que tienen movimiento, y entonces esos son los kilovatios por segundo, por minuto, por hora. Entonces, y no necesariamente están solo en el contador, están en todos esos alambres que nosotros no vemos, y entonces nosotros vemos nuestra computadora, tiene energía. Nuestro celular tenemos que recargarlo ¿de qué? De energía para que tenga actividad, para que tenga movimiento, porque si no lo recargamos, no podemos recibir nuestras clases, ¿sí? Entonces ahí hay iones y protones que nosotros no vemos, pero que están ahí, y ese movimiento se llama forma física del movimiento o movimiento físico. Movimiento químico o forma química. Este comprende las reacciones químicas. ¿Quién me puede decir un ejemplo de este? Ustedes van anotando ahí sus ejemplos, ¿verdad? Porque después viene forma práctica de lo que hemos visto en clase, Ishkamik. Entonces, acuérdense que
Todo esto es susceptible, tanto las formas de existencia de la materia como leyes, categorías, principios, susceptible de forma de evaluación práctica. Oye, entonces por eso es que yo siempre les voy preguntando para que ustedes vayan participando y pues yo creo que así no les da mayor problema, pues sí, solo sí estamos en sintonía. Entonces, un ejemplo de forma química. La vacuna de COVID. Podría Podría ser. ser. Por ejemplo, las vacunas son una... Los medicamentos también. Los medicamentos, las vacunas son combinaciones de elementos, ¿verdad? Entonces, esas combinaciones de elementos que incluyen las vacunas o los fármacos es una forma química del movimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces toda esta es un mix de ¿qué? De carbono, de helio, etcétera, y otros. Y también una reacción química, por ejemplo, ¿cuál sería una reacción química? Las bombas. Muy bien, las bombas o los cohetes que llamamos, o nosotros creo que desde pequeños hicimos más de algún experimento, por ejemplo, el del volcán. Esa es una forma química del movimiento. Cuando nosotros experimentamos siempre con ciertos elementos para obtener una reacción, ¿sí? A veces hasta hacemos malas combinaciones y por eso es que ahí da cierto problema si usted se toma 3 cervezas y después se toma 3 pastillas, imagínese la reacción química en su estómago, así peor si no está acostumbrado a cosas así, y ahí es donde no tenemos que tener tanto conocimiento ni ser científicos ni magos para saber que hay cosas que no se pueden combinar, ¿verdad? Porque pueden ser muy dañinas para nuestra salud. La forma biológica, la forma biológica del movimiento. Esta forma biológica es una de las más fáciles de identificar porque dice son los cambios que se dan, que se producen o que se operan o producen ¿en dónde creen ustedes que se dan? La forma biológica del movimiento. En la naturaleza. ¿Y a nivel general? Organismos vivos. En los organismos vivos. Entonces, en la naturaleza, pero también en los animales y también en los seres humanos. Entonces, ¿como qué ejemplo podríamos agregar de movimiento biológico? Fotosíntesis. Las fotosíntesis, muy bien. ¿Cuál otra? El trabajo. El trabajo es social. Ahorita voy a escribirles lo que es social y así ustedes pueden identificar. Movimiento social, son cambios que se dan o que se operan o que se producen en la vida social. Pues obviamente del hombre. ¿Quién más tiene vida social? Solo el hombre. Entonces, la fotosíntesis. ¿Cuál otra? La termodinámica. La termodinámica. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es biológico, ¿eh? Entonces, nacer, desarrollarse, es un cambio biológico. ¿Sí? Entonces, todos se reproducen, todos los seres vivos, nacemos, reproducimos y morimos. Entonces, ese es cambio biológico. La fotosíntesis, ¿sí? La fotosíntesis es en las plantas. En los animales, ¿cómo se llama? No, también, vamos a ver. Sí, la fotosíntesis en las plantas. ¿Cómo se llama en los animales? Metamorfosis. Metamorfosis es en los animales. Entonces,
Todos esos cambios son cambios o movimiento biológico. Y ejemplos de social, entonces, cambios que se operan en la vida social. ¿Como cuáles? A ver, nosotros como seres sociales, ¿cuáles podemos agregar? Los precios altos. ¿Cuál? El alza de la moneda. Ajá. Movimiento, entonces, en la economía. Muy bien. Posiciones sociales. Posiciones, dijo el compañero. Ajá, o sea, como que los ricos y los pobres, pues. Ah, ok. Entonces, esos son modos de producción, muy bien. Modo de producción. ¿Qué más? Más fáciles. Cambios de régimen. El matrimonio, miren, pues, aquí en lo social es todo lo que se da en la sociedad. Entonces, ustedes pueden agregar desde nacimiento, que me van a decir que también es biológico, pero sí, nacimiento, matrimonio, pues divorcio, cambio de régimen productivo. Adopciones. Ujú. Productivo, adopciones, ¿qué más? Manifestaciones. Estudiar. Estudiar, muy bien. Estudiar, que conste que estudiar en línea o presencial, ¿sí? Es un movimiento social, porque, vean, lo que yo quiero que a ustedes les quede aquí claro es de que no solo hay movimiento cuando yo me traslado de un lado a otro. Cuando yo me traslado de un lado a otro, ese movimiento es mecánico. Pero ya dijimos, en nuestras bombillas, en nuestra computadora, hay movimiento físico. Es decir, hay procesos eléctricos y calóricos en nuestras máquinas, en mi computadora, en mi celular, en mi iPad, donde yo esté conectado. También hay un movimiento que se llama químico, que es cuántos no se enfermaron del estómago por hacer malas combinaciones, ¿verdad? Esas son reacciones químicas donde dice, ay, no, yo pasar re mala del estómago. Sí, o cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Donde también ese es un movimiento químico, ¿ya? ¿Por qué? Porque tuvimos fiebre, son reacciones de nuestros organismos como signos de alarma de decir, bueno, voy a hacer estas reacciones porque estoy mal, curame. El mismo cuerpo dice, el mismo cuerpo empieza a reaccionar de forma diferente como signos de alarma para que nuestro organismo reaccione. También el movimiento biológico en los seres vivos. Es decir, aunque yo esté sentada, tengo diferentes formas de movimiento. Aparte en este momento que yo estoy acá sentada enfrente de mi computadora, aparte de mover el cursor, aparte de la energía que hay en mi computadora, ¿qué movimiento puedo tener yo aunque esté sentada? A ver. El movimiento de sus ojos. Ajá, y ese es movimiento mecánico, físico, químico, biológico, social. ¿Mecánico? Mecánico, pero quisiera así los ojos, ¿verdad? Pero digamos, si los tengo fijos, es un movimiento biológico. Todo lo que se produce en los organismos vivos son movimientos biológicos. ¿Qué otro movimiento podría tener yo aún estando sentada? O ustedes, pues. La respiración. Muy bien, la respiración. Y el conocimiento. Bueno, ahí creo que el movimiento se mueve, pero no sé a cuánto por segundo. Pero todo eso que me están diciendo, entonces son movimiento biológico, ¿sí? Entonces, dentro de mí hay movimiento
biológico y químico. Imagínense que no ha almorzado, entonces es un ruidero de tripas, ¿verdad? Que no se escucha ni se ve, pero ahí está. ¿Sí? Está la respiración, quiere decir que dentro de nosotros tenemos el sistema respiratorio, el sistema respiratorio, urinario, ¿sí? Entonces, nosotros no vemos ese movimiento, pero dentro de nosotros está nuestra sangre circulando, ahí sí que de la cabeza a los pies, nuestro sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, etcétera. Entonces, todo ese sistema, todos nuestros organismos internos, entonces representan un movimiento biológico, ¿sí? Un movimiento biológico. Entonces, aunque yo esté sentada, aunque yo tenga los ojos cerrados, aunque yo esté dormida, hay un movimiento siempre dentro de mí. Y eso me dice que yo estoy viva. Cuando yo ya no tenga ningún movimiento es porque estoy ishkamik, ¿verdad? Entonces, cuando ya no hay movimiento, estamos muertos. ¿Oyeron? Entonces, no se ven, entonces movimiento no es solo cambio, no es solo trasladarse de un lugar a otro. Movimiento, entonces, en filosofía, movimiento, dice, son los cambios, las transformaciones, los procesos que se dan en el universo, que se dan en los objetos, pero que también se dan en los fenómenos. ¿Alguna duda de acá? De las formas del movimiento. Chicos, pregunten. No le. Si no, pasamos al otro. No, licenciada. Todo bien, licenciada, gracias. Entonces pasamos a un poquito más complicado. La materia también se encuentra en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Y entonces nosotros decimos que es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es el tiempo? Dijimos que son formas de la materia, ese es el título, ¿eh? Nunca se les olviden los... Perdón, el tiempo es como una magnitud física de la cual se puede estimular o medir la época. Ok. Mide, dice el compañero. Entonces, podemos decir que el tiempo es una forma de la materia. Entonces, decimos, en este caso, que determina, para decir mide, nosotros vamos a decir que determina que la sucesión. Entonces, esto viene de cuándo suceden las cosas. ¿Oye? Es una forma de la materia porque estamos viendo que dice, miren, forma del movimiento, la materia existe entonces en el movimiento. Ahora existe en el tiempo. Entonces, en el tiempo es una forma de la materia que determina la sucesión, ¿sí? La sucesión ¿de qué? De los cambios que hablamos anteriormente, de los cambios, ¿sí? Experimentan los cuerpos o fenómenos, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, sucesión, ¿cuándo suceden? Pueden suceder, ¿cuándo suceden entonces? ¿Cuándo se pueden dar los fenómenos o eventos entonces? Cuando hay un tiempo determinado o una acción que hace que, por decirlo así, vale la redundancia, que haya una sucesión de la cual, así como la Primera Guerra Mundial, hubo una sucesión de una acción en la cual llegó a esa guerra. Exacto. ¿Y cuándo fue la Guerra Mundial? En 1915. Y eso es, entonces, como Puede vimos ser nosotros. en pasado, en un futuro y un presente. Pasado y futuro.
Así de fácil. Entonces, el tiempo puede darse en el pasado, como la guerra mundial, en el presente, como esta pandemia que estamos viendo, o en el futuro, como cuando todos nos vamos a ir de vacaciones, espero yo, en junio. Es cuando digo vacaciones, no necesariamente playa, ¿ven? Es que hay una utopía de que dice vacaciones playa, no, vacaciones no necesariamente playa, ¿va? Vacaciones me voy donde mi abuelito y ahí mi abuelita y me voy a comer rico, donde mi hermano mayor, qué sé yo, pero dejo vacaciones, entonces va a ser dejar de hacer esto y ya me voy yo, dejar de estudiar y me voy a relajar, ¿sí? Con mis primos, mis primas, con la persona que yo más quiera, ¿verdad? Entonces, el tiempo puede ser pasado, presente y futuro. Y entonces dice, el tiempo siempre, obviamente tiene una historia que es el pasado, pero el tiempo siempre va hacia adelante, nunca para atrás. Y entonces de ahí viene una de las características más importantes del tiempo. Entonces, ¿cómo se llama la propiedad o característica más importante del tiempo? La irreversibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Sigue una línea uniforme hacia adelante, digamos, no se puede regresar. La propiedad más importante del tiempo, entonces, es su, pregunta de examen ustedes, irreversibilidad. A ver si lo escribí bien, su irreversibilidad. Eso. ¿Qué quiere decir irreversibilidad? Significa significa que el tiempo no corre para atrás. Siempre va hacia adelante. Siempre va. Entonces, la propiedad más importante del tiempo es su irreversibilidad. Ojo, porque acuérdense que la plataforma lo tiene que escribir bien. Si solo escribe irreversibilidad, malo, ¿verdad? Porque la plataforma le corrige. Irreversibilidad. Significa que el tiempo no va para atrás, sino siempre para adelante, ¿sí? Nunca más va a haber un 6 de abril del 2021. Nunca más va a estar usted, por lo menos, dicen acá, entonces empieza a hablar Engels, empieza a hablar Hunt, empieza a hablar Hegel, y nos dicen, el tiempo siempre va para adelante, nunca para atrás. Obviamente, nosotros y los objetos tienen una historia, que es el pasado, pero siempre se va hacia adelante. Entonces, nunca va a haber un 6 de abril del 2021 y ustedes no van a volver a tener fundamentos, no en el mismo tiempo y espacio, dice la teoría. ¿Qué quiere decir eso? Que fundamentos ustedes no van a tenerlo nunca más en el 2021. Y podemos decir usted, bueno, ¿y qué pasa si no gano y pierdo? Bueno, entonces lo va a repetir, pero no en el 2021. Entonces será en el 2022, porque el otro semestre no se lleva fundamentos, ¿sí? Pero no es el caso de ustedes, ¿verdad? No es el caso de ustedes. Pero entonces las cosas no se repiten. Nunca más vamos a tener 15 años. Si ahora tienen 18, no van a volver a tener 18 nunca, ni 20, ni 25, ni los años que tengamos. Nunca se va a repetir el evento, ¿sí? Tendría que haber así como la película de Volver al Futuro, para que ustedes hagan una regresión. De lo contrario, nosotros tenemos proyectos y nos vemos hacia adelante y decimos, cuando yo tenga, dentro de 5 años yo tendré 25, o en 5 años ya estaré graduada. Entonces, todo va en proyección al futuro. Entonces, el tiempo es irreversible. Ahora vamos con el espacio. ¿Qué es el espacio?
Podemos decir que es una forma de la materia o podemos decir también que es una categoría filosófica. La materia, el tiempo y el espacio son formas de la materia o también se pueden llamar categorías dialécticas, filosóficas, no, yo me confundí, categorías dialécticas, ¿sí? Vamos a ir variando para que ustedes sepan que llevan los dos nombres. Nombre, ya, dialéctica, ahí está. Categoría dialéctica. Si el tiempo determina la sucesión, ¿qué va a determinar el espacio? ¿El lugar? Ajá. Cuando hablamos en términos generales del lugar, ¿cuál es la palabra que la podemos utilizar? Tamaño. Si aquí es sucesión, ajá, incluye el tamaño. La posición y dirección relativa, tal vez. Cuando hablamos de espacio, hablamos de la situación. La situación, es decir, dónde se encuentra cada cosa. ¿Dónde se encuentra y cómo? El espacio. Es decir, cuando nosotros hablamos de la situación, entonces, ¿la situación de qué? De un cuerpo material. ¿Sí? Es decir, de un objeto, de una cosa. Y entonces aquí hablamos punto y coma, y hablamos, entonces, cuando hablamos nosotros de espacio, estamos hablando de su extensión. Todas las cosas que ustedes dijeron. El tamaño, dijo la compañera. El tamaño, donde está situada, es decir, su extensión y volumen. Y entonces por aquí viene que esto no es otra cosa más que ancho, largo y alto. Entonces todos los objetos tienen estas tres dimensiones, ancho, largo y alto, es decir, su extensión, su tamaño y su volumen. Y por ahí viene entonces la propiedad más importante del espacio. La propiedad más importante del espacio, ¿cómo se llama entonces? ¿Cómo le llamarían ustedes a la propiedad más importante del espacio si tiene ancho, largo y alto? O extensión, tamaño y volumen. ¿Qué son estas? Dimensiones. Y son tres, por lo tanto se llama tridimensionalidad. Miren, esto se comprende fácil, pero a veces son un poco largas las palabras. Irreversibilidad. Y esta es tridimensionalidad. Entonces, pero son tres dimensiones. Tridimensionalidad. Entonces, la propiedad más importante del espacio es la tridimensionalidad. Quiere decir que todos los objetos que conocemos tienen ancho, largo y alto. Entonces, ustedes ahorita intenten medir su teléfono y ustedes le van a ver largo, alto y ancho. Su computadora tiene largo, alto, ancho. Nosotros también, como personas, tenemos largo, ancho, alto. Mi mesa donde estoy ahorita sentada tiene largo, ancho, alto. Todo tiene entonces largo, ancho, alto. Es obviamente los objetos. Entonces dice la propiedad más importante del espacio es su tridimensionalidad. Y luego el texto nos indica que el espacio es infinito y el tiempo es eterno. Y entonces solo alguien que me pueda comentar esto.
Debes agarrarlo. Un comentario de este párrafo: el espacio es infinito y el tiempo es eterno. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Vamos a preguntarle, porque están muy calladitos. Vamos a preguntarle ahorita le leo Diego. Que no tiene finalidad alguna conocida, dice. Medidas, dice Alejandra. Vamos a ver qué dice Yasmin. Yasmin, ¿qué quiere decir? El espacio es infinito y el tiempo es eterno. Tal vez se está refiriendo por lo que pienso yo, a un país, y como hay varios, hay una gran extensión y tamaños, y hay tiempo para lograr recorrer este espacio. Pero acuérdense que estamos viendo todo el espacio del universo y todo el tiempo del universo. Entonces, no es solo de un país, sino es, por eso dijimos cuando comenzamos que todo eso era a nivel de el universo. Entonces, aquí dice, los movimientos comprenden todos los cambios y procesos que se operan en el universo. Y cuando nosotros decimos en filosofía, el tiempo determina los cambios que experimentan los cuerpos, todos los cuerpos. Y espacio determina la situación de un cuerpo material. ¿Un cuerpo en dónde? Un cuerpo en el espacio, en el universo. Entonces, esto se refiere, es un poquito más grande que lo que dice la compañera. El espacio es infinito y el tiempo es eterno. Un comentario y ahí cerramos. Licenciado, pues decirse que se puede estudiar cualquier cosa que tengamos a nuestro alrededor y que se puede estudiar más allá por el tiempo que tenemos, porque siempre va a seguir evolucionando. Muy bien. William dice que el espacio es infinito y hay posibilidades de que se acabe la vida en un lugar, pero nazca vida en otro. Entonces, nosotros, por muchos estudios que hemos, no podemos decir nosotros, miren, de espacio en el universo son como 4 billones de kilómetros, porque el espacio es infinito, es grandísimo. Hay lugares que no conocemos, imagínense, hay lugares que no conocemos en el universo, y hay lugares tan solo en nuestro planeta Tierra que no se han explorado. Entonces, el espacio es muy grande, y ese muy grande se determina con la palabra infinito. ¿Sí? Entonces, el espacio es infinito. Y el tiempo, dice, es eterno. Entonces, nosotros sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo morimos. Y más o menos tenemos idea, sí, de acuerdo a la teoría del Big Bang, comenzaba hace 13.500 millones de años, pero no sabemos cuánto más falta. No podemos decir, sí, ya solo unos 1000 años y se termina el mundo. O dentro de 50.000 o 100.000. No sabemos. O sea, el tiempo es eterno. Y como decía William, puede ser que se acaba este mundo, pero luego resurge otro tiempo, ¿verdad? Y por eso es que decimos nosotros, el tiempo de los dinosaurios, el tiempo de antes de Cristo, después de Cristo, el tiempo de, ¿sí? Porque aunque esa época termine, siempre viene otra y otra y otra y otra y otra. Entonces, a eso se refiere el espacio y el tiempo. Entonces, yo solo agrego acá, como estamos hablando de la materia, solo les agrego aquí qué es la conciencia. Y ahí terminamos. No sé si tienen alguna duda.
Entonces se les escucha así como cansaditos, espero que sea cansaditos de estar en casa, de estar estudiando, pero yo les mando este documento pues en la noche o mañana porque tengo que seguir aquí con los demás compañeros hoy. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, Luca. Bueno, chicos, entonces nos vemos el jueves. ¿Se recuerdan entonces que tienen examen de derecho? Solo no sé si me puede confirmar, Ana. Sí, licenciada, tienen el jueves y el martes. Este jueves y el Así otro es. martes. Entonces, en tiempos de exámenes no nos conectamos hoy. Entonces, yo les mando este documento y les voy a mandar de una vez a partir del jueves la tarea que tienen que hacer de los 5 puntos. Por favor. Entonces, para que ustedes estén pilas ahí. Suerte en sus otros 2 exámenes a todos y los que no han hecho la evaluación, por favor, intentan hacerla porque se cierra el 11. Feliz tarde para todos. Suerte en sus exámenes.